más Facultad de Medicina. Para las personas que recién sintonizan esta transmisión, estamos hablando con Andrei Sequeira. Estamos conversando sobre los estudios en modelos animales y los efectos que tienen a nivel cerebral al estar expuestos a enriquecimiento ambiental, a la actividad física o a factores negativos como el estrés y el uso de sustancias que pueden causar adicciones. En esto estamos conversando sobre todo en los efectos de las ratas, que es donde se centran los estudios que ha hecho Andrei. Así que les invitamos a continuar con nosotros en la transmisión y también abrirles el espacio para que puedan realizar las consultas posteriormente. Andrei, para continuar un poco más a nivel de conductas, ¿qué comportamientos se han visto durante este estudio ante la exposición a efectos positivos con el enriquecimiento y también con la parte negativa? Es central en nuestro trabajo el saber cómo funciona el cerebro cuando estamos expuestos al estrés, ¿verdad? Entonces, ¿qué tipo de estrés se puede utilizar? Bueno, hay diferentes formas. Puede uno tener al animal en un espacio relativamente reducido, los animales están en cajas con burucha, ¿verdad? Y con alimentos siempre disponible, etc. Entonces uno puede quitarles el alimento por un rato, quitarles el agua por un rato, nada que vaya a atentar contra el bienestar del animal, pero claro, ellos al tenerlo siempre, todo este tipo de cosas, entonces se estresan. Por ejemplo, ¿verdad? Uno puede exponerlos también desde el punto de vista de estímulos positivos a lo que llamamos enriquecimiento ambiental, que son estímulos que más bien inducen un funcionamiento potenciado o mejorado. Así que en realidad, ¿cuáles son los estímulos que utilizamos? Depende de la pregunta que queremos contestar. Por ejemplo, ¿queremos solo saber cómo se responde a un estímulo de forma aguda? Es decir, una sola exposición y ya. ¿O queremos saber cómo una serie de estímulos que se mantengan a lo largo de un periodo de tiempo, por ejemplo en el caso del estrés crónico, afecta y altera el funcionamiento cerebral? Bueno, entonces, dependiendo de esas preguntas es que nosotros escogemos los estímulos y también hacemos planteamos los trabajos, los experimentos. Y en el caso como de estos estímulos positivos o de este enriquecimiento ambiental, ¿qué son algunas de las cosas como que se pueden poner en práctica? Bueno, hablar de enriquecimiento ambiental hace que sea necesario primero definir qué significa enriquecimiento ambiental. Uno quizás intuitivamente pueda suponerlo, ¿verdad? De enriquecimiento, enriquecerse, tener más. Pues es eso, pero tener más que. El enriquecimiento ambiental es la exposición a una serie de estímulos a los cuales uno no está expuesto normalmente, digamos en condiciones estándar, por así decirlo, ¿verdad? Entonces, involucra tres elementos que son muy importantes, que son la actividad física, el contacto social positivo y la estimulación sensoriomotora. Entonces, la combinación de estas tres cosas tienen efectos, bueno, en realidad, individualmente cada uno de estos tres estímulos tiene efectos positivos, pero la combinación genera un gran cambio positivo en la función del cerebro. Eso es enriquecerse, estar expuesto a este tipo de estímulos en comparación con aquellos casos en donde no hay esa exposición. Y eso es cierto tanto para las ratas como para los seres humanos. ¿Cuáles son como estas exposiciones sociales positivas? Bueno, eso en realidad nosotros lo que hacemos es utilizar unas cajas especiales, en el caso de las ratas, ¿verdad? Porque interacción social positiva en el caso humano es bastante sencillo de intuir, ¿verdad? Es una relación social en donde no hay estrés y más bien hay oportunidades de crecimiento y de beneficio mutuo. En el caso de las ratas, en realidad nosotros lo que hacemos es acumular todos estos estímulos a través de cajas especiales, que son cajas relativamente grandes, que tienen varios pisos, que tienen juguetes, que tienen materiales con los cuales los animales pueden jugar, pueden modificar su ambiente, pueden hacer cosas, por ejemplo, construir nidos o destruir sus nidos si ellos quieren, ¿verdad? Y en ese contexto,
al estar tan poco estresados, porque hay mucho espacio, pero también tienen a otros animales ahí presentes, otras ratas, entonces el contacto entre ellos es muy de juego, muy de interacción, muy de llevarse bien, por así decirlo, ¿verdad? Y pongo las comillas llevándolo a la rata, pero más o menos se puede decir de esa manera. Y claro, pues la conjunción de todo esto hace que ellos pues tengan una serie de efectos que son muy fácilmente medibles y observables, efectos positivos. Y ya hablamos un poco de los efectos positivos, pero también en cuanto a lo negativo, ¿qué podríamos considerar por lo que se refiere a la adversidad temprana? Bueno, la adversidad temprana, es decir, bueno, tal vez para dar un contexto, nosotros en nuestro trabajo con estrés tratamos de enfocar el efecto de ese estrés desde diferentes perspectivas. Ya hablé de dos, o sea, ¿qué pasa cuando estamos expuestos a un evento estresante? Solo a uno, un estrés agudo. Ahora, ¿qué pasa cuando estamos expuestos a un estrés que se mantiene a lo largo de un periodo de tiempo, es decir, estrés crónico? Esos dos elementos son importantísimos en el desarrollo de, por ejemplo, la depresión. Ahora, hay otra forma de estrés o otra forma de exposición a estrés que también es muy relevante y es lo que llamamos la adversidad temprana. La adversidad temprana se refiere a la exposición a un ambiente adverso, es decir, a un ambiente estresante, pero en etapas tempranas de la vida. ¿Cuáles son esas etapas? El desarrollo embrionario y fetal, es decir, cuando uno está expuesto a través del vientre de la madre, estando en el vientre de la madre, la infancia, por supuesto, y llega hasta la adolescencia. Entonces, la exposición a estrés, ojalá crónico, durante estas primeras etapas, incluida la adolescencia, genera susceptibilidad. ¿Y qué significa esto de la susceptibilidad? Bueno, se generan cambios en el cerebro que hacen que esa persona, en muchos casos, no manifieste problemas, pero que ya tenga un riesgo incrementado. ¿Riesgo incrementado para qué? Por ejemplo, para el desarrollo de depresión, para el desarrollo del trastorno de ansiedad, para el desarrollo de dependencia a sustancias, alcoholismo, por ejemplo. Entonces, tratamos de caracterizar cuáles son esos efectos de esa adversidad temprana, pues diseñando experimentos que nos permitan concluir algo al respecto. Y a nivel como cerebral, obviamente de manera sencilla, ¿cuáles son como algunos de los efectos que han podido reconocer que pasan ante el enriquecimiento y ante la adversidad temprana? Bueno, en realidad los efectos, recordemos que el enriquecimiento es una forma de estimulación positiva y el estrés en todas sus formas, digamos, negativas, ¿verdad? Es una forma de estimulación negativa, ¿verdad? Entonces, en el cerebro pasan muchas cosas. Los sustratos o los blancos cerebrales, es decir, las moléculas o las sustancias que cambian, o las características que cambian son las mismas. Lo único es que en diferentes direcciones. Voy a dar un ejemplo. Cuando estamos expuestos al estrés, se activa y se liberan ciertas hormonas, que son las que controlan en buena medida la forma en la que nosotros respondemos a ese estrés y volvemos a un estado de calma, de equilibrio, ¿verdad? Entonces, exposición a estrés lleva a la liberación de estas hormonas. Pero cuando el estrés es muy intenso o cuando el estrés se mantiene a lo largo de un periodo de tiempo, esa liberación es anormalmente alta. Hay más hormona de la cuenta, por así decirlo. Y eso ya no va a ser bueno para el sistema, más bien va a dañar nuestro cerebro. Entonces, por ejemplo, el estrés incrementa los niveles de ciertas hormonas. ¿Qué pasa por el otro lado? Con el enriquecimiento ambiental, lo opuesto. El enriquecimiento ambiental más bien va disminuyendo la forma en la que respondemos al estrés. Eso significa que si usted está expuesto, o bueno, en el caso de nuestras ratas, expuestas a un ambiente enriquecido, posteriormente, cuando estén expuestas al estrés, van a liberar las hormonas. Esa es la manera en la que funcionamos y es el proceso normal. Tienen que liberar hormonas para responder a ese estrés. Pero esa liberación es mucho más moderada.
Eso quiere decir que las personas o los animales, da igual porque ocurre lo mismo en ambos casos, están protegidas cuando han estado en un enriquecimiento o bien tienen un factor de riesgo. Y esta historia es la misma para un montón de sustancias distintas que tienen funciones importantes en el cerebro. Pero no solamente hay cambio en cuánto de una sustancia hay, también hay cambio en la estructura del cerebro, en la forma en la que el cerebro tiene. Por ejemplo, la exposición a estrés a lo largo de un periodo de tiempo muy largo lleva a una reducción de una regioncita que se llama el hipocampo, que está relacionada con el aprendizaje y la memoria y con el control también de la respuesta al estrés. Entonces, al estar reducida, la función debido a esa exposición larga de estrés, esa función se ve disminuida y ahí tenemos un problema. En cambio, en el enriquecimiento, nuevamente, ocurre lo opuesto. Si un individuo ha estado enriquecido o está en un ambiente enriquecido, se activan procesos que más bien llevan a que se produzcan más células. Y entonces, esa región particular incrementa de tamaño y tiene una función potenciada, una función mejorada. Para las personas que recién sintonizan esta transmisión, estamos hablando con Andrei Sequeira. Estamos conversando sobre los estudios en modelos animales y los efectos que tienen a nivel cerebral al estar expuestos a enriquecimiento ambiental, a la actividad física o a factores negativos como el estrés y el uso de sustancias que pueden causar adicciones. En esto estamos conversando sobre todo en los efectos de las ratas, que es donde se centran los estudios que ha hecho Andrei. Así que les invitamos a continuar con nosotros en la transmisión y también abrirles el espacio para que puedan realizar las consultas posteriormente. Andrei, para continuar un poco más a nivel de conductas, ¿qué comportamientos se han visto durante este estudio ante la exposición a efectos positivos con el enriquecimiento y también con la parte negativa? La parte conductal, el identificar conductas es importantísimo porque es la primera señal, ¿verdad? El primer marcador de que algo está ocurriendo, algo ya sea negativo o bien positivo, dependiendo de lo que estemos trabajando. Entonces, nosotros utilizamos diferentes pruebas conductuales, pruebas que ya están validadas, se vienen usando en el área, ¿verdad? En esta área de las neurociencias, desde hace 30, 40, 50 años. Entonces son pruebas en donde los animales despliegan conductas que uno ya sabe que están asociadas con la ansiedad, que están asociadas con la depresión, que están asociadas con la memoria, por ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que nosotros observamos? Bueno, cuando un individuo está expuesto a estrés crónico o a formas de estrés muy intenso, hay una reducción de las conductas que se relacionan con memoria. O sea, hay una pérdida de la capacidad de memoria y de la capacidad de aprendizaje también, porque aprendizaje y memoria van muy de la mano. Hay un incremento en conductas que tienen que ver con la depresión y con la ansiedad. Y en este caso es importante eso de que tienen que ver, ¿verdad? Porque esa es la forma correcta de referirse a estas conductas. Cuando uno dice que un animal, o sea, uno no dice que un animal está deprimido o está ansioso, porque para decir que está deprimido hay que hacerle un test psicológico que no se le puede hacer al animal. Pero uno sí observa conductas que están relacionadas con y que ya están validadas a través de fármacos, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, vemos, por ejemplo, esas cosas. Un incremento, digamos, el estrés crónico genera un incremento en la ansiedad, genera un incremento en la presencia de conductas relacionadas con depresión, generan una pérdida de memoria. Eso significa que nosotros, estudiando esos animales ya a nivel cerebral, podemos identificar factores ya biológicos, o sea, cuál sustancia o cuál elemento está relacionado con esa pérdida de memoria o con esa ganancia en el tema de la ansiedad. Y por el otro lado pasa lo mismo, o sea, con el caso del enriquecimiento encontramos más bien lo opuesto, aquí todo es opuesto, ¿verdad? Entonces hay en animales sometidos o expuestos a enriquecimiento, mejora la memoria, mejora el aprendizaje, se reduce la ansiedad, se reducen las conductas relacionadas con depresión
Entonces, de nuevo, ahí haciendo estudios a nivel de cerebro, uno puede identificar cuáles son esos factores cerebrales que están involucrados en esas mejoras. Y entrando un poco como en la relación que tiene en las ratas, la cuestión materna, ¿verdad? ¿Cómo incide en los comportamientos o ante la presencia del estrés y también de la depresión en estos animales? Ese es un tema súper interesante, bueno, por lo menos a mí me lo parece, ¿verdad? Muy interesante el tema del cuidado materno, en el cual pues hemos publicado ya varios trabajos. Como decía antes, el ambiente en el cual se desarrollan los individuos durante las primeras etapas de vida es fundamental para lo que ese individuo va a hacer en su etapa adulta. Ya decía, ¿verdad? Exposición a adversidad temprana, que es estrés, ¿verdad? En estas etapas tempranas, llevan a un incremento en el riesgo de depresión, ansiedad, etc. O bien, el enriquecimiento temprano lleva a una serie de beneficios. Con el tema del cuidado materno, este es un paradigma, un modelo que se viene utilizando ya desde hace unos 20 años y se encontró que las madres rata dedican diferente cantidad de tiempo a sus animales. Hay unas madres que dedican mucho tiempo al cuidado de sus crías durante los primeros días después del nacimiento, ¿verdad? Cuando ni siquiera tienen pelito. Hay otras que dedican menos tiempo en ese cuidado. Y resulta que esa inversión materna tiene un efecto en lo que esos individuos van a manifestar en su adultez. Aquellos individuos que recibieron poca inversión materna de cuidado en sus primeros días después de nacidos, van a tener un incremento, y volvemos a lo mismo, en conductas relacionadas con depresión, conductas relacionadas con ansiedad, por ejemplo, una disminución en la memoria. En cambio, aquellos individuos que recibieron un cuidado más, digamos, más intenso, que recibieron una mayor inversión de cuidado, tienen todas estas mediciones disminuidas, es decir, están protegidos ya desde la niñez, bueno, desde la infancia, ¿verdad?, de los animalitos, y eso pues ha sido replicado un montón de veces. Y tal vez ahora sí, para andar un poco de la importancia, ¿verdad?, de este tipo de estudios en modelos animales, ¿cómo se relaciona también con el ser humano? Eso es fundamental, ¿verdad?, porque al fin de cuentas, como le decía al principio, nosotros lo que hacemos es utilizar animales, pero para tratar de entender cosas que pasan en nosotros mismos. Esa es la idea. Por ejemplo, con respecto a esto último que hablaba, el tema del cuidado materno, primero es importante hacer una diferencia, y es que se habla de cuidado materno en la rata, porque en la rata de laboratorio es la mamá la que se encarga del cuidado de sus crías, ¿verdad? Entonces, porque eso podría llevar a un error de percepción, decir, es que es el efecto materno, pero el paterno no. En humanos pasa exactamente lo mismo, pero ya no solo desde el punto de vista del cuidado materno, sino desde el cuidado parental, es decir, que involucra a ambos, al padre y la madre. De hecho, esto no es una cosa nueva, ¿verdad? El tema para ponerlo en términos generales, de cuánta inversión hacen los padres en el cuidado de sus hijos y cómo eso afecta en el futuro, ¿verdad? Cuando la inversión es baja, eso tiene un efecto negativo en el futuro. Cuando la inversión es alta, eso tiene un efecto positivo en el futuro. Eso es algo que se sabe ya desde hace muchísimo tiempo, ¿verdad? Y cualquier psicólogo, cualquier trabajador social puede hablarnos al respecto. Pero vean ustedes lo relevante del uso de modelos animales. Con estas observaciones se han identificado una serie de elementos biológicos que explican esa observación. Entonces, sí, ya lo habíamos visto en humanos, nada nuevo, pero con los animales hemos podido identificar parte de los mecanismos que explican por qué es que pasa eso. Entonces, es súper interesante y súper importante tomar en cuenta eso. El conocimiento generado a través de los modelos animales nos permite ampliar mucho de lo que ya sabemos en humanos y además profundizar en cosas que no se pueden hacer en humanos. El caso es exactamente el mismo en relación con otras formas de estrés o con el enriquecimiento que hablábamos antes.
la evidencia que hay en humanos sugiere que pasa exactamente lo mismo. O sea, que vamos en la misma dirección cuando estamos expuestos al estrés o cuando estamos expuestos a ambientes positivos. Pero los animales nos permiten, o el uso de animales, nos permite profundizar en esos mecanismos, comprenderlos. Y si los comprendemos, eventualmente podríamos llegar también a proponer modificaciones que beneficien al ser humano en su salud presente y futura. Casualmente lo que hablábamos antes de iniciar, que el ser humano en la sociedad actual está sometido a cantidad de estrés, que a veces incluso ya lo tenemos tan intrínseco que no estamos ahí por un hecho con nosotros. De hecho, bueno, sí, lo hablábamos antes, el estrés es omnipresente, ¿verdad? Las personas no pueden liberarse del estrés, estamos expuestos a eso y funcionamos ante eso. Es decir, no es que sea extraño, o sea, funcionamos de manera adecuada. El problema es cuando ese estrés es demasiado largo en un periodo de tiempo, se extiende por mucho tiempo, o bien cuando es muy intenso. Pero sí, el tema aquí es entender qué pasa para generar tratamientos o para tratar de proponer cambios ambientales que ayuden a las personas. Y justo bajo esta línea, si el estudio, digamos, se desarrolla acá en el país, los resultados son generalizados, ya se mantiene, bueno, un poco que lo que nos comentaba hace un rato, ¿este resultado se mantiene en todos los países donde se hacen este tipo de experimentos o cuál ha sido como la tónica? Sí, bueno, digamos, esa es en realidad la dinámica de la ciencia. Un hallazgo en realidad es, o más bien algo que se considera que está ocurriendo, se considera así justamente porque se hacen estudios en diferentes partes del mundo, por diferentes grupos. Esos estudios no siempre dan en la misma dirección, pero generalmente si existen explicaciones para tratar de entender por qué no dieron en la misma dirección, pues eso se amolda de manera que se construya un conocimiento general. En el caso de lo que nosotros hacemos, hay muchos grupos en el mundo que están trabajando las mismas temáticas, ¿verdad? Y es válido, y justamente por eso es que son publicables nuestros trabajos y los hemos venido publicando, por dicha, a lo largo de los últimos años. Son válidos y llegan a formar parte de ese gran acumulado de conocimiento que buscan explicar un fenómeno específico. Y a partir de estos aportes que generan y justamente el hecho de que puedan ser publicables, ¿es posible, como basado en estos estudios, que se puedan dar diagnósticos para una persona? No, de hecho una de las cosas que aprendemos y que estamos aprendiendo y que estamos tratando de comprender en este momento tiene que ver justamente con eso. Y aquí se hacen generalizaciones, pero que hay que tomar con cuidado. Por ejemplo, antes decía yo, y lo sostengo, ¿verdad? Pero antes decía yo, una persona que está expuesta a un ambiente adverso temprano, es decir, que está expuesta a mucho estrés durante la infancia o durante la adolescencia, tiene un riesgo incrementado de desarrollar, por ejemplo, depresión cuando sea adulto. Eso es absolutamente cierto, como generalización, pero uno no puede decir que alguien que haya estado expuesto a esto va a desarrollar una depresión, ¿verdad? Va a desarrollar una dependencia, por ejemplo, una dependencia a drogas, va a desarrollar alcoholismo, porque el estrés también es un factor de riesgo para el desarrollo de alcoholismo. Uno no puede hacer esa afirmación. ¿Por qué no se puede? Porque este tipo de enfermedades son sumamente complejas, involucran muchos factores genéticos que uno no conoce, pero también muchos factores ambientales. Entonces, en el tema del ambiente, siempre hay un juego de que, bueno, digamos, una persona, por ejemplo, o un animal, da igual, se puede utilizar de la misma forma, está expuesto en su adolescencia o en su infancia a un ambiente estresante. Ok, eso le incrementa el riesgo. Pero resulta que, al mismo tiempo, estuvo expuesto a una actividad que fue enriquecedora, ¿verdad? Por ejemplo, se dedicó a hacer ejercicio. Y el chiquillo iba a la piscina y se hizo nadador, ¿verdad? Y practica la natación y compite en natación. El ejercicio es un factor de protección. Entonces, ahí habría que ver, bueno, sí, está expuesto al estrés, pero al mismo tiempo está siendo enriquecido. O bien, estuvo expuesto a estrés en una etapa muy temprana, en los primeros años.
pero resulta que ya en su etapa, digamos, de la infancia más tardía, a los 8 o 9 años de edad, ya no tiene ese estrés y más bien está en un círculo social afectivo positivo, que además tiene mucha estimulación y en donde además el chiquillo hace ejercicio. Entonces uno dice, bueno, estuvo expuesto a estrés, a mucho estrés, eso podría haber incrementado el riesgo, ¿sí? Pero después ocurrieron otras cosas que más bien bajaron ese riesgo. Entonces, es una combinación de diferentes cosas, muchas de las cuales uno no conoce, como los factores genéticos, ¿verdad? Lo que es heredado, que no permite hacer una generalización, digamos, diagnóstica. Uno nunca podrá decir, esta persona estuvo expuesta a estrés, una persona deprimida, de seguro cuando sea adulta. No, eso no se puede hacer, ni se debe hacer, porque ahí entonces se genera un estigma, por ejemplo, ¿verdad? Y ya tendríamos otros problemas. Es decir, para recalcar, lo que podríamos hacer es proponer como ciertos mecanismos que podrían ayudar a personas que tengan depresión o estén en trastornos de ansiedad, pero no generalizar una relación directa. Exactamente, y ese es un poco el punto. Repito, yo sé, hoy he repetido muchas veces varias cosas, pero hay que seguirlas repitiendo porque de eso se trata, ¿no? La exposición, digamos, estos estudios nuestros y los que se generan a nivel internacional, digamos, todo lo que genera la ciencia de conocimiento en este sentido nos dice, el ambiente temprano adverso genera riesgos de un montón de enfermedades neuropsiquiátricas y de otro tipo. Entonces, por supuesto, si uno logra identificar esos riesgos, conocer los mecanismos, conocer ojalá procesos que los reviertan, como es el caso del enriquecimiento ambiental, entonces es posible hacer sugerencias o hacer propuestas que vayan a una mejora general, es decir, necesitamos reducir la violencia a la que están expuestos los niños y las niñas, ¿verdad? Por supuesto, eso es una afirmación que cualquiera haría y que tiene todos las herramientas y las noticias del día a día para justificar por qué hay que reducir la violencia a la que están expuestos los niños y las niñas. Pero resulta que nosotros también podemos decir, bueno, porque esa violencia genera modificaciones a nivel de estos y estos genes, de estas y estas hormonas, y eso hace que esas personas tengan un riesgo incrementado. Entonces, es necesario modificar esas realidades para hacer que las personas no tengan ese riesgo incrementado. Es necesario que si no se pueden modificar esas realidades, las personas tengan acceso a posibilidades de enriquecimiento. ¿Cómo? A través de el ejercicio, programas que fomenten el ejercicio en toda la población, no solo en los niños y las niñas, ¿verdad? En toda la población. Pero para fomentar el ejercicio, por ejemplo, es necesario tener infraestructura, entonces el diseño de las ciudades, las construcciones, etc. Esas son cosas a las que uno, pues evidentemente no estamos abordando en nuestros trabajos, pero son cosas que se pueden desprender cuando uno conoce los mecanismos que están relacionados con los efectos estos tempranos. Entonces, nosotros no podemos dar un diagnóstico, pero sí podemos decir lo que ocurre en términos generales y qué se puede hacer para reducir esos riesgos. Perfecto. En este momento les invitamos a realizar las consultas que puedan tener sobre este tema para Andrei. Y bueno, también consultar un poco sobre cuáles áreas de profesionales, ¿verdad?, intervienen en estos estudios. Bueno, nosotros somos un grupo muy rico, creo yo, en cuanto a cantidad de gente y tipo de profesional que está involucrado. Somos biólogos, algunos, como mi caso y otros colegas, pero muy importante, participan con nosotros psicólogos, ¿verdad? El trabajo en la parte conductual y todo esto es fundamental, tener a gente del área de psicología. También, en este momento no, pero han colaborado con nosotros médicos y microbiólogos. No estamos hablando aquí de otra de nuestros intereses, pero nos interesa mucho el tema de la dieta y de cómo la dieta tiene un efecto en cómo funciona nuestro cerebro también. En ese caso, gente del área de nutrición es fundamental.
Con el tema del ejercicio, por ejemplo, es fundamental, pues, gente de ciencias del movimiento humano, ¿verdad? Educación física. Con el asunto del aprendizaje, gente experta en aprendizaje. En realidad, armar este tipo de grupos es complejo porque requiere de personas de diferentes áreas y con diferentes expertise. Pero al mismo tiempo se vuelven grupos muy ricos porque a fin de cuentas uno está en medio de ese núcleo que recoge el saber de diferentes disciplinas. Y bueno, ya nos comentaba un poco que no podemos hacer esta asociación directa, ¿verdad?, de los resultados con un diagnóstico en un ser humano, pero bueno, en el caso de los animales y todo esto, lo que se puede replicar, una persona que haya sido expuesta a cuestiones de adversidad temprana, podría revertirse los efectos bajo los que está. O sea, se pueden, como el enriquecimiento podría revertir esos efectos. Sí, claro. De hecho, ese es el objetivo, ¿verdad? Eso es lo que pretendemos decir estudiando enriquecimiento ambiental. El riesgo se genera, ¿verdad? La adversidad temprana, el estrés en realidad genera riesgo en cualquier momento de la vida de las personas. El problema con lo temprano, con esas exposiciones en la niñez y la adolescencia, es que nuestro cerebro no ha terminado de madurar. El cerebro humano termina de madurar alrededor de los 20, 22, casi 25 años, ¿verdad? Entonces, esa inmadurez y los procesos que están relacionados con la maduración hacen que sea muy susceptible a diferentes estímulos positivos, pero también estímulos negativos. Entonces, eso es lo que hace que el efecto de la adversidad temprana sea tan importante. Pero en realidad, uno expuesto a estrés, ¿verdad? Una persona de 40 años o de 60 años fácilmente puede desarrollar una depresión, por dar el caso digamos, más conocido. El punto es que uno no puede decir que vaya a ser así, sino que tiene ese riesgo incrementado. Ahora, si las personas saben, o sabemos, porque todos estamos envueltos en este tipo de dinámicas, que tenemos un riesgo porque nuestra infancia fue difícil o porque, por ejemplo, las condiciones socioeconómicas de un grupo social están relacionadas con violencia y con carencias, etc., entonces se pueden proponer y se deben proponer este tipo de iniciativas buscando ese enriquecimiento, que, como le digo, es un enriquecimiento que busca o que involucra elementos que son relativamente sencillos entre comillas, ¿verdad? El hacer ejercicio, por ejemplo. Usted no necesita un gimnasio para ponerse a hacer ejercicio que le sea provechoso para su salud. El buscar contacto social positivo, por ejemplo, ¿verdad? El buscar actividades que son que le estimulen el funcionamiento cerebral. Y ponía, entre comillas, el relativamente sencillo, porque hay que entender también que hay muchas personas que no tienen la oportunidad de buscar esas formas de enriquecimiento. Hay grupos sociales enteros que quizás no tienen el chance de dedicar tiempo al ejercicio porque trabajo todo el día y luego preocupaciones de la casa, etcétera, etcétera. Pero el tema es que lo que uno propone es justamente eso. Si las personas tienen un riesgo incrementado, busque formas de enriquecerse para tratar de reducir lo más posible ese riesgo y que nunca se manifieste una enfermedad de este tipo. Perfecto, André. Para cerrar, si tuviéramos como que destacar la importancia de este tipo de estudios, ¿cuál sería? Bueno, vamos a ver, yo creo que importancia tiene desde diferentes aristas, ¿verdad? Uno podría hablar desde el punto de vista científico, desde el punto de vista de proyección de la universidad, de nuestros institutos, de nosotros mismos. Pero a la larga, yo creo que lo más importante es que nos pone en contacto con fenómenos que nos ocurren a todas las personas todos los días. Es decir, hablar de estrés, ¿verdad? Hablar de problemáticas que nos afectan, hablar de ansiedad, eso es algo a lo que la mayoría de personas estamos expuestas a diario. Generar conocimiento que nos permita entender eso es fundamental. Primero, para entenderlo,
para poder saber qué es lo que está pasando y cómo eso puede desencadenar el desarrollo de enfermedades. Eso es muy importante. Pero segundo, también para revertirlo, ¿verdad? Y ahí es donde viene lo del tema del enriquecimiento, que es fundamental decir, bueno, conocemos esto, vemos los efectos y estamos identificando los mecanismos para poder decirle a las personas, tenemos que enriquecernos, ¿verdad? Desde el punto de vista de la estimulación y del contacto social y del ejercicio, porque ahí es donde está el secreto para un verdadero bienestar. Así que yo creo que ahí es donde radica la importancia de estos trabajos que venimos haciendo. Y para las personas que quieren conocer un poco más de estos estudios, profundizar más en el tema, ¿dónde podrían conseguir información? Bueno, en internet, por supuesto, están nuestros trabajos y los trabajos de montones de gente que ha venido pues aportando en el área. Ahora, ciertamente eso tiene una desventaja y es que muchos de esos trabajos, incluidos los nuestros, pues se presentan desde una perspectiva más técnica, más científica, ¿verdad? Donde no necesariamente sea de la comprensión de todo el mundo. Nosotros hemos estado tratando de producir otro tipo de información, más digerida, por así decirlo, ¿verdad? Para llevarla a las personas, pero creo que lo más importante es, si la gente está interesada o quiere conocer algo más, que nos contacten. Por ejemplo, yo personalmente estoy a la orden de quien quiera y de quien tenga alguna duda o quien quiera alguna colaboración o algún, lo que sea, justamente para tratar de llevar esa información a las personas, que a fin de cuentas es lo más importante. Porque generar información no tiene mucho sentido si esa información no le llega a la gente, que es quien puede y debe usarla. ¿A través de qué medio podría darse el contacto? Bueno, yo estoy en el INISA, mi correo electrónico yo creo que se puede conseguir fácilmente aquí en la universidad, mi teléfono, entonces en realidad es ir al INISA o escribirme un correo electrónico o llamarme por teléfono, cualquiera de estas formas, contactarme de la manera que sea, es una posibilidad y yo estoy súper abierto a colaborar y a dar la información que se necesite. Perfecto, André. Muchísimas gracias por el espacio y explicarnos un poco más en qué consisten estos estudios con modelos animales. De nuevo, muchas gracias a ustedes y los felicito por la iniciativa, muy importante. Muchas gracias. Y a ustedes también, muchas gracias por acompañarnos en esta transmisión. Pronto les dejaremos la grabación de esta entrevista disponible en el Facebook de la Facultad de Medicina de la Universidad de Costa Rica y también en el canal de YouTube de esta misma facultad. También invitarles a que nos sintonicen por esta misma vía la próxima semana, donde estaremos dando a conocer un poco más de las diferentes acciones desde el área de investigación, docencia y acción social que se realizan desde los diferentes institutos, centros de investigación y escuelas que componen la Facultad de Medicina. Muchas gracias y que pasen buena tarde. Más Facultad de Medicina.